Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Bueno, entonces, continuemos, ¿no? Les recuerdo que ayer empezamos a ver las medidas de dispersión o variabilidad y empezamos a revisar, bueno, les comentaba del rango, que era una cosa muy simple, pero daba un reflejo de la variabilidad en una muestra población. Pero vamos a hablar de muestras, ¿sí? Y posteriormente empezamos a revisar el estadístico más famoso, que es la varianza, ¿sí? Yo les comentaba que finalmente la varianza era un cociente entre un término que se llama suma de cuadrados sobre esa famosa n-1 que se le conoce como grados de libertad. Pero en esencia, ¿qué es la suma de cuadrados? La suma de cuadrados es un reflejo, es una medida de qué tan dispares están los datos entre ellos, qué tan alejados están entre ellos, ¿sí? Perdón la redundancia, qué tan variables son, ¿sí? Revisamos dos ecuaciones. La ecuación que está comúnmente en los textos incluye una suma de cuadrados que se construye a partir de qué cosa. A partir de la media, una vez obtenida la media de esa muestra, lo que corresponde es cada valor de x se le resta la media y se eleva al cuadrado para quitar el signo negativo en caso de que sea menor que la media. ¿Ok? Entonces yo por eso les decía, a pesar de que tuve un problema de oído porque yo no entendí nada de esos números, no puede haber por principio ninguna suma de cuadrados negativa. Siempre será positiva. Sí, entonces, por lo tanto, siempre la varianza será positiva. ¿Ok? Bueno. Entonces, luego les mostré una segunda ecuación que era mucho más simple de ocupar, de aplicar, que la anterior porque implica menos cálculos. De hecho, no implica el cálculo de la media. ¿Está claro? Aunque finalmente en la otra ecuación sí está incluido, pero de otra manera. Pero está incluida la media. ¿Ok? Entonces, anoche revisando la presentación, ¿se acuerdan que teníamos una primera muestra de longitudes de áfidos, no longitudes de fémur de áfidos? Y luego más adelante aparecía otra tabla que decía segunda muestra. Y yo les decía, sin recordar mis propios apuntes, que finalmente sí son distintas las muestras. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiero aprovechar eso antes de continuar con la varianza para datos agrupados en tablas de frecuencia? Porque quiero que veamos una cosa importante de qué significa la varianza. Yo les decía que si uno ve la varianza de manera aislada, pues no nos dice nada, porque incluso son medidas cuadráticas. O sea, puede ser una varianza de 354.260 punto tanto, una variable cuadrática. Pero en términos comparativos, es decir, con otra muestra, con otra población, analizando la misma variable, carácter o rasgo, nos dará una idea de qué tan dispersos son los datos o qué tan variables son los datos. ¿Sí? Entonces, voy a regresar a la presentación que está aquí. Bueno, entonces, lo que pasa es que yo no recordaba que yo tenía dos muestras realmente de longitudes de fémur. Les recuerdo que me voy a las presentaciones. Esta fue la primera, de hecho aquí está indicado. Es la primera muestra de 25 longitudes de fémur de áfidos pemphigus politransversos. Ustedes de esta muestra, si no mal recuerdo, ustedes obtuvieron una media de 4. ¿Sí?
Creo que así fue. Y ayer calculamos, aquí está el testigo del pizarrón. Acá. Ya sé que no voy a usar pulmones verdes. Ahorita uso pulmones de otro color. Porque ahí no se ve bien. Pero obtuvimos una varianza de 0.13 décimas de milímetros cuadráticas, o al cuadrado, ¿no? Entonces, ya no sé por qué. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profesor. Si por favor de dejar esta pantalla. A ver, entonces voy a volver a abrirla. Voy a volver a abrirla. ¿Quién sabe qué no le gustó? Ah, voy a abrir, voy a ampliar esto. ¿No? Así. Nuevamente lo hago. Me voy acá. La hago. Y bueno. 1, 2, 3. Ok. Entonces, con esta primera muestra obtuvimos la media. Ujú. Y con esta segunda muestra obtuvimos la mediana. Pero créanme que ya me fijé bien y de hecho ya me metí con los datos y no son los mismos datos. Sí son, en efecto, es una segunda muestra. ¿Ok? Entonces, voy a borrar el pizarrón. Evidentemente, ustedes de alguna manera tienen esta segunda y la primera, ¿sí? En su Excel o en sus apuntes, no sé cómo lo tengan, pero lo deben de tener. Entonces, voy a usar azul. Recordando, la media me voy a regresar a la primera, a esta. La media de la primera muestra, aquí lo voy a poner aquí, la primera, ¿no? Fue igual a 4.004 milímetros por 10 a la menos 1. ¿Sí? Y justamente la varianza que acabo de borrar, que es esta, creo, si no mal recuerdo, fue de 0.13 milímetros por 10 a la menos 1 y unidades cuadradas. ¿De hecho? Esa fue la primera muestra. Entonces, para, para seguir con esto, les voy a pedir de favor que para esta muestra, que vean que es diferente, de hecho aquí empieza aquí es 3.8, 3.3, aquí es 3.7, entonces hay pequeñas variaciones. Les voy a pedir de favor que calculen la media de esta muestra y posteriormente calculen la varianza. ¿Ok? Evidentemente quiero la media para que veamos que pueden tener, bueno, mejor se lo digo después. Calculen la media, ajá, y luego calculen la varianza, por favor. Y aquí estoy para cualquier duda. Porque la primera ya lo tenemos. Es más, bueno, ¿los tienen sí o no? Díganme, ¿sí? Bueno, ¿los tienen o no? Los deben de tener. De hecho, ustedes los tuvieron que haber ordenado de menor a mayor para sacar la mediana.
Cuando tengan algo, me dicen y lo pongo en el pizarrón. A mí la suma de los datos me da 100.1. De esta, ok, vamos a ver. Entonces, divídelo entre 25. Da 4.004. De esta, ser segura, segura que es de esta. Porque según yo, el 4.04 es de esta. Esta fue la primera. Y según yo, la media de esta es un poquito más pequeña. A ver, voy a checar, tal vez me equivoco. A ver. Voy a hacer una cosa. Se los voy a dictar. ¿Sí? Y voy a comenzar en 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3.7, 3.3, 3.9, 4.1, 4.0, 3.6, 2.9, 4.9, 4.8, 4.1, 4.3, 5.0, 3.8, 4.5, 2.8, 3.5, 4.3, 4.7, 3.6, 4.2, 4.9, 3.2, 3.6, 3.1 y 3. Me sale 97.8. ¿Ok? A mí también, profesor. Ahora, no es 100.1. Muy bien. Ahora divídanlo entre 25. Da 3.91. 3.91. Eso es. Entonces, de la segunda muestra, ¿3.90 y qué? 91. 91. Ok, ahora, de esta segunda, calculen la varianza, por favor. Y si quieren, aquí pongo la ecuación para que me den los términos, que se acuerdan que era la varianza es igual a la suma de todas las x, aquí va a ser hasta 25, porque tenemos la muestra de 25, de cada x al cuadrado. ¿Ok? Menos el cociente de la suma, que ya la tienen, por cierto, para la media, hasta 25 de las x, y esta sumatoria se eleva al cuadrado y se divide entre 25 y aquí entre 24, que es n menos 1. Entonces, esta cantidad ya la tiene, solo falta elevar al cuadrado, dividir entre 25, y faltaría esta cantidad,
que es la suma de todas las x, de cada x al cuadrado. Me dicen, ¿eh? ¿Llamero? Profesor, a mí me sale 393.1. ¿Aquí? Sí, los datos elevados al cuadrado nada más. A ver, 300. 93.1. ¿Alguien más lo puede confirmar? Sí, a mí me sale lo mismo. Perfecto. Muy bien. Entonces, me dicen, ¿me recuerdan cuánto fue la suma de x? 97.8. Esto se eleva al cuadrado. Se divide sobre 25. Y esto sobre 24. Entonces ahora sí me pueden decir cuál es el valor de la variante. Punto 4377. A las demás igual, este valor, Sí, ¿sí o no? Ok, entonces fíjense bien, la voy a poner acá. 0.43
77 décimas de milímetro. Dense cuenta de una cosa. La media de la muestra 1 y la muestra 2 son muy parecidas. ¿Sí? Muy parecidas. Pero ¿qué pasa con la varianza? Aquí sí podemos comparar. La varianza de la muestra 1 es mucho menor que la varianza de la muestra 2. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí, déjenme dejar de compartir esto para abrir otra cosa, para que lo visualicen. ¿Dónde estoy? Aquí está. Ah, compartir. Aquí. ¿Sí lo están viendo la hoja de Excel? ¿Está? Sí. Miren. A ver, voy a subir un poquito más. Fíjense bien, esta es la primera muestra y esta es la segunda. Aquí están los datos ordenados de menor a mayor, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente por aquí buscar. Voy a abrir aquí un espacio y voy a poner, pues aquí, como que aquí iría la media de la muestra 1, que va, es un valor que está entre 3.9 y 4.1. Entonces, la media fue 4.004. ¿Ok? Y en el caso de la segunda, fue 3.91, pues también va aquí, ¿están de acuerdo o no? 3.91, así quedó, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es ponerlo esto en negritas, ¿sí? Lo voy a encerrar en, en estos bordes. Y quiero que me digan una cosa. Independientemente de que las dos medias son parecidas, de hecho, aquí están indicadas, ajá, evidentemente el tamaño de muestra es la misma, 25, aunque no necesariamente tiene, o sea, no es una necesidad, pueden ser de tamaños diferentes. Ustedes pueden detectar, están de mayor a menor, ¿por qué aquí, en la muestra 1, la varianza es menor que en la muestra 2? ¿Qué ven? Para que no suene tan abstracto esto de la varianza, ¿qué están viendo? ¿No ve nada evidente? O a lo mejor estoy exagerando, ¿no? Pero no hay nada evidente ahí. ¿No? Fíjense bien, fíjense bien. El valor más pequeño en la muestra 1, ¿sí? De hecho, voy a poner aquí abajo la varianza para que la tengan en mente. Aquí es 0.13 y aquí es 0.43. Vamos a dejarlo en 43. Ese no es 43. En 43, ¿no? También lo voy a poner en bold, ¿sí? Acá abajo. Fíjense una cosa. Si la media es 4.4, ¿sí? Y les digo, es muy parecida a esta. De hecho, jugando con los datos se puede lograr que tengan la misma media y mantener esas varianzas, ¿no? El valor más pequeño de la muestra 1 es 3.3. ¿Ok? Fíjense el valor más pequeño de la muestra 2. Es 2.8. ¿Cuál está más alejado de su media?
¿Cuál está más alejado de su media? ¿El 3.3 de 4.004 o el 2.8 de 3.91? 2.8. 2.8. ¿Ok? El siguiente valor, el siguiente valor más grande es 3.5. El siguiente valor más grande para la segunda muestra es 2.9. ¿Cuál está más cercano de su media? O más alejado, como quieran decirme. 3.5. Está más cerca de 4.4. ¿Están de acuerdo? Sí, 2.9 está más alejado de 3.91 que 3.5. Si ustedes van revisando dato por dato, a pesar de que de que las medias son muy parecidas, ¿ok? El siguiente dato es 3.6. Está más cerca de 4.4 que el 3 de 3.91. ¿Sí? De hecho, está más lejos, ¿sí? Pero miren, aquí tenemos 3.6 y aquí tenemos 3.1. Ajá. O sea, este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, este valor. O sea, lo que estamos viendo es qué cosa. Repito, si uno revisa cada uno, el 3.6 está más cerca del 4 que el 3 de 3.91. El 3.6 se repite aquí lo mismo, está más cerca de 4 que el 3.2 de 3.91. Claro, evidentemente tenemos aquí valores semejantes, 3.9, 3.9, 3.9, 3.8. Este está más alejado de la media que este, por ejemplo. ¿Sí? Ahora es igual. Pero bien, este está más alejado. Entonces, ¿qué? Ahora vamos a ver, vamos del otro lado. El valor más alto de la primera muestra fue 4.7. Me refiero al otro lado de la distribución de frecuencias, ¿sí? O de la variable. En cambio, de la segunda muestra, tenemos que el valor más grande es 5. ¿Cuál está más alejado de su media? 5. El 5. ¿Ok? Luego aquí, 4.5 y 4.9. ¿Cuál está más alejado de su media? 4.9. 4.9. Evidentemente, aquí tenemos otros valores parecidos, de hecho aquí son semejantes, 4.1, 4.1, etcétera. Entonces, dígame una cosa, si logran ver que la muestra 2 tiene más dispersión o variabilidad que la muestra 1. Sí. ¿Sí, no? Entonces se dan cuenta que finalmente la varianza es una métrica, es un estadístico que mide esa variación. Entonces, cuando comparamos una varianza, dos varianzas, una más grande que la otra, evidentemente la varianza más pequeña lo que dice es que los datos están más cercanos entre ellos. Son menos disímbolos entre ellos que la varianza más grande. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, déjenme, voy a inventar un ejemplo. Acuérdense que yo soy mal dibujante, muy mal dibujante. ¿Sí? Considere lo siguiente. Imaginen ustedes tienen aquí una línea de costa. ¿Sí? Aquí tenemos el mar o el océano, como quieran ver, ¿no? ¿Ok? Y aquí tenemos ciertos grupos de pozas, ¿sí? Incluso de agua salada, ¿sí? Que están comunicadas de alguna manera entre ellas, ¿no?
¿Ok? No sé dibujar. Imaginen ustedes que, que tienen una especie de pez. Ajá. Ay, no. No les digo. Que se le puede encontrar, ¿ah? Tanto en mar abierto o en el océano, como en las fosas. ¿Ok? Resulta que si ustedes miden un carácter cualquiera que sea, puede ser, no sé, la longitud de una aleta, puede ser tamaño de ciertas escamas, longitud del cráneo, no sé, alguna variable particular. Dense cuenta de una cosa. Si ustedes sacan la varianza de este lugar y la varianza de estas fosas entre ellas como si fuera una sola unidad, ¿sí? ¿Dónde creen ustedes que habría mayor varianza? ¿Aquí o acá? ¿En las fosas? ¿En las fosas habría más varianza, Natalia? Sí. ¿Por qué? Mm, ¿Por qué más aquí que acá? No me dejen solo. no, es que estoy pensando, profesor. ¿De por qué lo dijiste, Natalia? Bueno, es que tiene la idea así como que, o sea, si el pez está en el océano, puede estar tanto en océano como en las fosas, se me haría a mí que, bueno, me haría pensar pues que en las fosas hay más varianza porque pues no pertenece ahí, ¿no? O sea, puede cruzar, pero no pertenece ahí. Bueno, imagínate que de alguna manera, ya acuerdan que nada, han quedado aisladas esta población de esta población, imagínate, ¿sí? O que finalmente el tránsito de aquí a acá o de aquí a acá está ya restringido o es muy restringido. Pero tú tienes que finalmente es la misma especie, la que está aquí y la que está acá, en las fosas, ¿no? ¿Qué pasaría con la población de peces en mar abierto? ¿Sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la reproducción? ¿Habría restricciones para que se reprodujeran entre ellos, por ejemplo? De encontrar pareja. ¿Cómo crees que sea aquí, que sea acá? O sea, aquí habría menos barreras, ¿no crees? Sí, Sí, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa entre las fosas? De alguna manera, a pesar de que haya comunicación, te das cuenta que aquí puede haber mayor aislamiento de esta fosa. Ahora estas fosas pueden tener comunicación, pero no con esta, y no con esta, y no con esta. Entonces, ¿qué pasa con la varianza? A ver, ahora sí, dímelo. ¿No? no, ya me hice bola. A ver, ¿alguien quiere participar con esto? A ver, insisto. Los grupos de peces que están en esta fosa, a lo mejor pueden tener comunicación con esta fosa, pero a lo mejor no con esta, y estos dos tienen comunicación con esta, ¿no? Entonces, de alguna manera ha habido aislamiento de esta fosa con esta fosa y con esta fosa, ¿sí? Entonces, ese aislamiento que puede producir que haya divergencia entre las fosas en cuanto a ese atributo de los peces. Entonces, ¿qué pasaría si por alguna razón en particular las condiciones de esta fosa favorecen peces que tienen que favorecen que ese atributo sea más pequeño o más grande, ¿sí? Que con respecto a estas fosas, ¿qué pasa con la varianza aquí entre las fosas?
sería mayor que la varianza aquí, porque aquí no hay restricciones. Uno que está acá se puede reproducir con uno que está acá, que está acá, que está acá, que está acá. En cambio aquí no. Es posible que los que están en esta fosa nunca van a tener contacto con los que están en esta fosa. Y por lo tanto, se favorece la divergencia entre las poblaciones en ciertos atributos o en muchos atributos. ¿Sí, sí quedó claro eso o no quedó claro? Sí. Sí, ya me Bien. quedó más claro, profesor. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta de lo importante que es la varianza. De hecho, yo no sé si ustedes ya han llevado sus cursos, han llevado cursos de genética. Bueno, evidentemente, yo recuerdo vagamente que Mahón era genética mendeliana, pero hay toda una inmensidad de investigaciones en genética cuantitativa que tiene que ver con caracteres continuos, no liso y rugoso y esas cosas, ¿no? Y finalmente, muchos de estos, los fundamentos de la genética cuantitativa se basa en la varianza genética aditiva. Y esa varianza, por ejemplo, ¿ustedes creen que hay varianza para el número de ojos en humanos? ¿No? No hay varianza. Aunque genética está codificado eso, no hay varianza. ¿Pero para qué habría varianza, por ejemplo, Natalia? ¿Para qué habría varianza? ¿Qué carácter? O sea, lo que tú lo acabas de decir. Dijiste, no hay varianza, ¿por qué? Porque todos tienen dos ojos. Bueno, evidente, hay cosas allí, pero en general todos tienen dos ojos, ¿no? Pero ¿qué cosas varían de un individuo a otro individuo, por ejemplo? ¿El color de los ojos? El color de los ojos, y Jimena, y esa es una cosa muy evidente, pero hay infinidad de caracteres que varían entre individuos donde hay varianza genética, ¿sí? Por ejemplo, en ciertos, no, es que podría decir cualquier cosa. Entonces, se dan cuenta de lo importante que es la varianza. Entonces, yo sé que cuando hablamos cuando calculamos una varianza en la clase pasada de 0.13 décimas de milímetro al cuadrado, ¿y eso qué demonios significa? Bueno, ya vieron que si tiene un significado cuando es comparado con otro carácter, no, con otro, con otra muestra de esta población. Porque evidentemente si comparamos caracteres, ¿sí? Están expresados en diferentes unidades y no podemos comparar peras con manzanas. Pero evidentemente se pueden sacar medidas relativas de la varianza, ¿sí? Entonces, y recuerden que yo les dije una cosa muy importante. La suma de cuadrados, porque fíjate, la varianza es una suma de cuadrados promedio, o porque está dividido sobre n-1, suma de cuadrados promedio, o cuadrados medios, ¿sí? Entonces, esas cantidades son fundamentales más adelante para muchos de los análisis que se pueden ver aquí o en el siguiente curso de biometría 2. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Sí? Perdón que insista, es que como no los veo, no las veo. Yo tengo que insistir, porque no sé si están dormidos, dormidas, o están diciendo, no entendí nada. Entonces, por eso insisto. ¿Ok? Entonces, con que una voz y a dos se me dice sí, ya me quedo más o menos tranquilo. ¿Ok? Bueno. Ahora viene la bronca. Viene la bronca. ¿Dónde estoy? Acá. Estamos aquí. ¿Sí, no? Voy a pasar. Ok. Entonces, ahí está la varianza. Viene el problema. ¿Qué pasa cuando tenemos una tabla de frecuencias? ¿Cómo demonios sacamos la varianza? Ustedes ya están acostumbrados y acostumbradas a que, bueno,
Para la media hay una ecuación, para la media de una tabla de frecuencia hay otra, para la mediana, y para la mediana también la hay, ¿sí? Para la moda no hay ninguna complicación, porque pues, se habla simplemente del número más frecuente, el dato más frecuente, o de la clase modal, o sea, intervalo de clase, donde está la mayor frecuencia, ¿ok? Bueno, en el caso de la varianza, pues es lo mismo. Aquí está la ecuación para datos agrupados en intervalos de clase. ¿Ok? Entonces, se las platico, se las presento. ¿Sí? Obviamente, tiene su subíndice F que hace referencia a que es para obtener este estadístico a partir de frecuencias, ¿no? Ok. Entonces, quiero que vean los parecidos entre las dos ecuaciones. Yo les doy siempre las dos versiones, ¿sí? Ya sea con datos convencionales o con tabla de frecuencias, ¿ok? Entonces, lo que tenemos aquí, nuevamente, es cosas que ya hemos visto desde la media, ¿sí? Desde la media encontramos estas cosas. Entonces, tenemos aquí que K, está ahí abajo, es el número de intervalos de clase o categorías o grupos, ¿sí? Eso ya lo saben. Luego, tenemos aquí este término que está aquí, se conserva de la ecuación anterior, ¿sí? Que es, ya lo saben muy bien, es la diferencia que hay de cada dato respecto a la media. Pero, ¿qué pasa ahora aquí? Tenemos cada dato. Tenemos cada dato en una tabla de frecuencias. Bueno, ¿Podría volver a repetir la pregunta, profesor? sí. A diferencia de el ejercicio que acabamos de hacer con las dos muestras de áfidos, ustedes tenían los datos. Y eso lo he repetido varias veces. Cuando no tenemos los datos, o sea, cuando tenemos una tabla de frecuencia, lo que tenemos son intervalos de clase, grupos, categorías y frecuencias. ¿Ok? Entonces, en esta ecuación, ustedes ya lo hicieron. ¿Qué representa esta XY? Cada dato. Diego, no los tenemos. Acuérdate qué significa ese XY. ¿Marca de clase? La marca de clase, exactamente. Entonces, esto representa la marca de clase. ¿Está claro o no? Entonces, ¿qué hacemos? Cada marca de clase de cada intervalo se le resta la media y esa diferencia se eleva al cuadrado y se multiplica por la frecuencia, es decir, cuántas veces apareció. ¿Ok? Y esto, nuevamente, con el convencional n-1. ¿Ok? Ahora, en la ecuación que es más simple, que yo les digo que siempre es más simple, aunque se vea monstruosa, ajá, aquí tenemos lo mismo. Esta es la sumatoria, ¿sí? Del primer intervalo hasta el décimo intervalo. ¿De cada qué al cuadrado? Marca de clase. De cada marca de clase al cuadrado, multiplicada por qué? Por su frecuencia. ¿Ok? Menos la misma sumatoria que está aquí indicada, con la misma frecuencia, pero ahora, ¿qué tenemos aquí? Es multiplicar la marca de clase, que he insistido que es esta y que es esta,
por la frecuencia. Esta suma, como hemos visto en lo anterior, muy parecido, se eleva al cuadrado y se divide sobre n, y todo esto que es la suma de cuadrados, la dividimos entre n menos 1. ¿Sí? Entonces yo sé que a lo mejor van a decir que quedó claro, pero hay que hacer los ejercicios, ¿no? Bueno, entonces, les pregunto una cosa. Recuerden, hemos utilizado dos grupos de datos con tablas de frecuencias, que es los recién nacidos chinos, su peso al nacer en onzas, y luego las determinaciones del contenido de fósforo en hojas. ¿Sí? ¿Verdad que todos tienen los datos, tienen esas tablas en sus apuntes o en sus hojas de Excel? Sí las tienen, ¿no? Porque de hecho hemos hecho ejercicio. ¿Me lo pueden confirmar? Sí, sí, las tenemos. Ok. Bueno. Con la tabla de los pesos al nacer de los niños chinos, si no mal recuerdo, sacamos la media y la mediana, ¿ok? Con la determinación de fósforo en hojas, sacamos la media y la mediana, ¿me pueden recordar o no? ¿O no lo hicimos? Sí lo hicimos, ¿no? ¿Sí lo hicimos? Me parece que fue la media y la mediana. Sí, lo que estoy preguntando. Entonces, ok. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente hora de clase es, para que, ahorita que hagamos el pequeño receso, saquen esos datos, vamos a calcular la varianza para los niños chinos y la varianza para el contenido de fósforo en hojas. ¿Ok? Entonces, déjenme ver una cosa rápido. Bueno, ¿ya apuntaron la ecuación? Sí, profesor. Ya. Entonces, déjenme dejar de hacer esto. Y yo tenía, no, pero no, lo van a hacer ustedes. Y voy a usar el pizarrón para que sea mucho mejor. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos un receso de 10 minutitos y retomamos la clase pues, a la 1:08, con 9, ¿les parece? Sí, profesor. Sí, Ok, profesor. bueno, otra regresamos. Voy a parar la grabación, lo digo abiertamente para que me recuerden si es que no se los aclaro. Listo, ya, reinicié la grabación. Bueno, entonces, vamos a hacer primero, bueno, vamos a hacer los dos ejercicios, el de niños chinos, bebés recién nacidos chinos, y el de las determinaciones de contenido de fósforo en hojas, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero el de fósforo en hojas, ¿les parece? ¿Ok? Vamos a ver aquí. Entonces, bueno, ustedes también comiencen conmigo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos primero es, aquí voy a poner una línea, y lo que voy a poner aquí es directamente
pongan la marca de clase porque ya tienen los intervalos, ¿no? Ustedes ya tienen la marca de clase porque ya calcularon la media. Es la marca de clase. Y claro, necesitamos las frecuencias, ¿no? Entonces yo tengo aquí las marcas de clase. ¿O me pueden recordar cuáles son? El primero era de 8.15 a 8.25, entonces eso era 8.2, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí. profesor. ¿Sí? La siguiente, ¿cuánto es? ¿Me la pueden dictar? 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9, 9.1 y 9.2. Ok. Ahí está, marca de clase. Las frecuencias es 2, 6, 8, 11, 17, 17, 24. ¿Estoy bien o estoy mal? No, ya lo hice mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta uno, ¿no? ¿De qué me equivoqué? Son 11. 8.2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál falta? ¿Qué cosa extraña pasó? Falta 8.9. Exactamente. Ahí está. Y ahora sí, es 2, 6, 8. 2, 6, 8. 11, 17, 17, 24, 18, 13, 13, 10 y 4. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? Entonces, Sí. lo que tienen que hacer es, recordando la ecuación, tienen que ustedes tener aquí es el producto de la frecuencia. Acuérdense que esta marca de clase es esta, ¿no? La ecuación. Multiplicada por la marca de clase elevada al cuadrado. Elevan al cuadrado la marca de clase y la multiplican por la frecuencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí puede ser 2 por 8.2 al cuadrado. Aquí es 6 por 8.3 al cuadrado, etcétera, ¿no? Háganlo, por favor. Y aquí me van a decir ustedes que lo importante es de la suma de estos productos, ¿no?
Todo cabe en un pizarrón. Sí. Ya que tengan eso, lo que necesitamos ahora es luego es el producto de la frecuencia por la simple marca de clase, ¿no? Ok, está. Me dio 9955.1. Aquí, Diego, aquí. Sí, A ver, 9000. 955.1. Ok. ¿Alguien más lo quiere confirmar, por favor? A mí también me dio eso, profesor. Perfecto. Ok, muy bien. Ahora viene esta. Ahí son 1137.2. 1137.2. 2. ¿Lo confirman?
Me salió otro, profesor. Uy, 1146.3. ¿quién da más? ¿Quién da menos? Vamos a esperar que nos den un valor que confirme este o el otro, el tuyo. Me salió 1148.7. Uy, uy, uy. Entonces ya son tres diferentes. Profesor, la última columna es la operación que hicimos también la clase pasada, la que usted nos dijo que era 981.1, perdón, 985.1, la suma. Ay, la clase pasada. No sé si fue la pasada o la antepasada cuando Sí, sacamos sí, la... claro, claro, claro. Con esto Es saca la que media. salieron cuentas muy diferentes y ya usted nos dio la que sí era, me parece. Pero es que yo tengo en mi apunte que son 985.1. Ok, ok, ok. No pasa nada. No pasa nada. Deme un segundito. Bueno, vamos a hacerlo. Sí, es que no lo tengo a la mano. Ángel, esto es vamos a ver aquí. Compartir. Vamos a aprovechar esta página de Excel. Entonces, la primera marca de clase era 8.2. Luego era 8.3. Luego 8.4. No, 4. Y esto lo copiamos hasta 9.2, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Luego aquí tenemos que es 2, 6, 8, 11, 17, 17, 24, 18, 13, 10 y 4. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar esto por esto. Lo copiamos. Y luego lo sumamos, ¿no? Sí, todo es más rápido aquí, pero la cosa es que cambiarle. Pues mira, ¿cómo ves? ¿Es este valor? Entonces, algo está raro, ¿no? Según esta cuenta, si yo no me equivoco, es 2, 6, 8, 2, 6, 8, 11, 17, 17, 24, 18, 24, 18, 13, 10 y 4. Pues la suma de los productos, bueno, de hecho, ¿se acuerdan cuál fue la media de este ejercicio? 75. ¿Cuántos son? 130. 130.
Ahí está. 8 puntos, bueno, 8.75. Entonces el valor correcto es este. 1137.2. ¿Ok? Entonces, voy a tener que borrar todo esto para que pongamos la ecuación, ¿no? Voy a mantener estas cantidades. Ustedes no ven estas cantidades. Entonces, ok, entonces, ¿cómo quedaría esto? La varianza del contenido, de las determinaciones de contenido de fósforo en hojas, es igual a 9,955.1, ¿sí? Menos 1137.2 al cuadrado sobre 130 y esto sobre 129. ¿Ok? ¿Cuánto es eso? A mí me da 0.056. Sí, a mí también, profesor. Ese es el valor de la varianza. Insisto, tiene sentido compararla con otra muestra de determinaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O incluso con otro, con nitrógeno, por ejemplo, ahorita es el fósforo, con otro compuesto, que tiene sentido. ¿Todos sacaron este valor? Sí, Sí. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, de este ejercicio, de este dato ya tenemos, sacamos la media, la mediana y la varianza. Me dijeron cuál fue la clase modal. Tú me dijiste, Ángeles, ¿no? ¿Cuál fue la clase modal? Sí, 24. Esa es la frecuencia, pero la clase, ¿cuál es? Permítame. Fue la de 8.75 a 8.85. Exactamente, exactamente. ¿Ok? Bueno, ahora, ni modo, con los pesos al nacer de los niños chinos. ¿Sí? El mismo procedimiento, ¿no? Yo tengo aquí las marcas de clase, voy a poner solamente algunas para no poner todo aquí.
Pero sí me interesa poner aquí las sumas, ¿no? Es aquí 59.5, 67.5, luego es 75.5, 83.5, y la frecuencia será 2, 6, 39 y luego 385. ¿Ok? Voy a poner las últimas dos, que es 160, bueno, las últimas, sí, 163.5 y 171.5, que eso debe ser un minuto, ¿no? Y aquí fue 5 y 1. ¿Ok? Y aquí ustedes me van a dar las sumatorias. Entonces aquí sería, lo voy a indicar nuevamente, es 2 por 59.5 al cuadrado, 6 por 57.5 cuadrado, es 39 por 75.5 al cuadrado. Aquí es 385 por 83.5 al cuadrado. Luego aquí es 5 por 163.5 al cuadrado. Y aquí es 1 por 171.5 al cuadrado. ¿Ok? Y para que conste, voy a poner aquí también ese término. Ahí está. Soy todo oídos.
¿Cómo van? ¿Bien? Sí. Profesor, en la Dime. última columna, la suma de las multiplicaciones me sale 928,199.5. 900. 28 Ajá. mil, no, 199.5. Ok. 928,199.5. Ok. Gracias, Ángeles. A ver, ¿quién más? Esa ya la habíamos verificado en Excel, porque a todos nos salía diferente y daba otro valor. Daba. No, espérame, déjenme lo busco. 1,040,199.5. Sí lo recuerdo, ¿eh? Ángeles, sí lo recuerdo ese valor. Sí, pero lo acabo de hacer en Excel, así que no. Voy a checar si puse bien los datos. Pero sí recuerdo que daba 1,040,000, algo así. Bueno, ¿les parece razonable si ponemos el valor que nos dijo ahorita Diego? Que rescató, porque lo sacamos para la media. Así fue, ¿no, Diego? Sí, Entonces 1,040,000. 1,040,199.5. Ok. Ok. Debemos a recordar las cifras que hemos hecho con Excel, ¿no? Ok. Ahora viene este monstruo, ¿no? De hecho, voy a abrir espacio aquí. 116,066,442. Excel, no seas mala. Espera. A ver, otra vez. 116,066,442.6. Ok. Gracias. ¿Qué otro valiente para este valor?
para confirmarlo. De hecho, yo voy borrando para poner la ecuación, ¿no? Y ustedes me confirman este. El que calculó Excel para que... ¿Cuál era la... ¿Me acuerdan cuál fue la N de los niños chinos? 9000, ¿qué? 9465. Ok. Nos falta confirmar este valor. Me salió igual, a excepción de que al final me salió .3. Pero sí me salió igual. Ok, muy bien. A ver, entonces, está la propuesta de Itzel y la de Diego. ¿Cuál se confirma? ¿Con .6 o con .3? ¿Quién más lo está haciendo? Yo sé que es una diferencia ridícula, pero ¿cuál es el resultado correcto? ¿Con .3 o con .6? También me salió .3, profesor. Ok. Entonces, Itzel, vamos a dejar con .3. ¿Estás de acuerdo? Sí, no hay problema. 1, 6, 0, 6, 6, 4, 4, 2, punto 3. Entonces, ahora sí dígame, este monstruo, ¿cuánto es la varianza? Profesor, Dime. el 1.040.000 tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no? Es que no se alcanza a ver en el pizarrón, pero... Sí, claro. Ah,
Ah, bueno, gracias. No, está Que bien. no se veía. Está bien una auditoría. Me sale 184.8. Ok. ¿A todos igual? ¿Todas igual? A mí me sale 184.78, pero bueno, es una ridiculez, pero ese es el valor. Está pesado. Pues sí, esta es la varianza, para que la vean, ¿sí? Esta es la varianza de los pesos al nacer de una muestra de 9,465 recién nacidos chinos varones, ¿no? ¿Ok? Ay, aquí tengo un comentario. Ok. Gracias, Sandra. Evidentemente no hay dudas, ¿no? Ya hicieron toda la talacha, saben que es pesado, pero no hay dudas hasta ahorita con esto, No, profesor. ¿no? No, profesor. Bueno. Todavía más famosa que la varianza es otro estadístico que se lo voy a presentar y que seguramente ustedes han oído hablar por ahí, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy aquí. ¿Qué pasa? A ver, denme un segundo, denme un segundo. ¿Por qué no puedo? Ok, aquí está. Entonces, vamos a ver. Ya está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok. Sí, Pues se llama desviación estándar. No me digan que no voy a hablar de ella. ¿Sí o no? Sí la han oído hablar de ella. Bueno, ya para cerrar la clase. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Y como la varianza está en unidades cuadráticas, al sacarle la raíz cuadrada, resulta que la desviación estándar ya está expresada en las unidades de la variable. O sea, por ejemplo, en onzas, o en décimas de milímetro, o en metros cuadrados, o en gramos sobre gramo de hoja, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que ustedes vean todo ese chorizo que está indicado, es para mostrárselos. La relación estándar, como es la raíz cuadrada, se representa con una letra S simplemente, ¿sí? Y como está aquí indicado, bueno, es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? Y bueno, ustedes ya saben que estas ecuaciones ya las vimos, ¿sí? Entonces ya no hay ningún problema. Entonces, antes de que nos vayamos, de entrada aquí, saquen la raíz cuadrada de 184.8. trece punto 13.59. 59. Onzas. ¿Ya? Ya está expresado en onzas. Igual, nuevamente, la desviación estándar también tiene sentido cuando se compara con otra muestra similar, ¿no? ¿Ok? Y ahora, les recuerdo que
que la varianza del contenido de fósforo en hojas fue de 0.056 miligramos sobre gramo al cuadrado. ¿Cuál sería la desviación estándar? $0.23. Miligramos sobre gramo de hoja. ¿Ok? Sí. Pero que haga énfasis en las unidades, pero si no, no dice nada, ¿no? O sea, son peras, manzanas o qué cosas son. ¿Está claro? Entonces, rango, varianza y desviación estándar. Obviamente la desviación estándar va a ser fundamental para cuando lleguemos a los análisis. ¿Sí? Bueno, igual que la varianza. Bueno, evidentemente para obtener una necesitamos la otra. ¿Está claro? Y finalmente, aunque no están utilizados, bueno, sí es utilizado, les presento uno que es compuesto. Se llama coeficiente de variación, tiene un nombre obvio, ¿sí? ¿Sí? Y es una cosa muy simple. El coeficiente de variación es la desviación estándar expresada como un porcentaje o proporción de la media, ¿sí? Entonces, aquí está indicado coeficiente de variación. Entonces, ¿esto qué es? ¿Ya me pueden decir qué es esto? Desviación. Ajá. ¿Y esto qué es, Diego? La media. La media. Entonces, se divide esto sobre esto y se obtiene, como dice aquí, es la desviación estándar expresada como un porcentaje de la media. Un coeficiente más grande, o sea, evidentemente, entre más grande sea esto, va a ser un coeficiente más grande con respecto a la media, y se multiplica por 100 para expresarlo como porcentaje, ¿no? Entonces, este es muy sencillo, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, fíjese bien. El viernes, lo que voy a hacer, bueno, el viernes voy a mostrarles con unos datos en Excel cómo obtener estos estadísticos directamente en Excel, ¿no? Yo sé que algunos ya lo saben hacer, pero a otros no, entonces yo tengo que presentárselos y va a ser una cosa muy breve, ¿sí? Con algunos datos, cómo obtener las ecuaciones pues para, como dice Diego, promedio, la media, para la desviación estándar, para la varianza, etc. ¿Ok? Incluso para la mediana. ¿Está claro? Y ya vamos a despedirnos de los estadísticos y vamos a empezar con probabilidad. ¿Hecho? Entonces, si tienen alguna duda de esto que hemos visto hasta ahorita y la confirmación que se va a hacer el próximo viernes con el Excel, me dicen ya para ir cerrando cosas. ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, pues pues vámonos. Tengan buen día y los veo el próximo viernes a las 12 del día. Gracias, profesor. Igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buen día, profesor. Hasta luego. Buen día.